Hay silencios que gritan más que cualquier palabra. Hay vacíos que pesan más que cualquier objeto. Para mí, ese silencio tuvo el sonido de un motor nuevo, y ese vacío tenía la forma exacta de un Toyota Yaris color rojo cereza, con el plástico todavía cubriendo los asientos. Hola, me llamo Laura, y esta es la primera vez que voy a contar esta historia completa, de principio a fin. Tengo 27 años ahora, pero la herida, esa que les voy a contar, se abrió el día que cumplí 22. Y es curioso porque las heridas físicas sanan, dejan una cicatriz que con el tiempo apenas se nota, pero las heridas del alma, esas son distintas. No se ven, pero se sienten. Arden con ciertos recuerdos, con olores específicos, con fechas en el calendario. Para mí el 28 de mayo arde de una manera particular. La historia, como muchas que marcan un antes y un después, tiene un título que suena casi a un chiste de mal gusto. Mis padres le compraron un auto nuevo a mi hermano y a mí me olvidaron en mi cumpleaños. Lo repito en mi cabeza y todavía 5 años después siento una punzada sorda justo aquí, en el centro del pecho. No es rabia, ya no. Es el eco de una injusticia que me definió por mucho tiempo. Para que entiendan, tienen que entender cómo funcionaba mi familia. Éramos 4. Papá, mamá, mi hermano Daniel y yo. Daniel es 2 años mayor que yo. Y desde que tengo uso de razón, la balanza familiar siempre estuvo inclinada hacia él. No era algo que se dijera en voz alta, claro. En mi casa las verdades importantes nunca se decían, solo se actuaban. Daniel era el sol, el centro del universo familiar. El chico carismático, el que siempre tenía un proyecto nuevo y grandioso que casualmente siempre requería de una pequeña inyección de capital parental. El que se metía en líos de los que mis padres lo sacaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Era el hijo de las anécdotas, el de las risas fuertes en la cena. Y luego estaba yo, Laura, la chica buena, la que nunca dio un problema. Saqué las mejores notas del instituto, entré a la universidad pública a la primera para no generar gastos. Estudiaba arquitectura, una carrera que me apasionaba y me consumía. Mientras Daniel saltaba de un trabajo a otro, yo tenía un empleo de medio tiempo en una pequeña cafetería del centro, el Rincón del Café. No porque me obligaran, sino porque quería y necesitaba mi propia independencia. Estaba ahorrando cada centavo que ganaba. Tenía un objetivo claro: comprarme una laptop nueva. La mía, una vieja Toshiba que me habían regalado mis abuelos, ya no daba más de sí. Los programas de renderizado se colgaban, perdía trabajos de horas. Una laptop nueva no era un capricho, era mi herramienta de trabajo, mi puente hacia el futuro profesional que tanto anhelaba. Mis padres lo sabían. Se los había comentado varias veces, con indirectas, con directas, enseñándoles modelos online. La respuesta siempre era la misma. Ya veremos, Laurita. Ahora estamos un poco apretados. Ese "ahora estamos un poco apretados" se convirtió en el mantra de mi vida universitaria. Lo escuchaba cada vez que necesitaba algo, desde un libro caro hasta un nuevo par de botas para invierno, y yo me lo creía. Les creía. Veía a mi padre trabajar hasta tarde, a mi madre hacer malabares con las cuentas, así que yo no pedía, solo sugería. Y esperaba. Y seguía trabajando, sirviendo cafés con olor a esperanza y a granos tostados, imaginando el día en que por fin tendría en mis manos esa computadora plateada que tanto necesitaba. Las semanas previas a mi cumpleaños, el ambiente en casa se volvió extraño, lleno de secretos. Escuchaba a mis padres susurrar por teléfono en el estudio. Veía a mi madre sonreír con complicidad a mi padre por encima de la mesa durante la cena. Había una energía de gran sorpresa flotando en el aire, una tensión feliz que hacía mucho no sentíamos. Y una parte de mí, la parte ingenua que se negaba a morir, empezó a ilusionarse.
A lo mejor se acordaron de la laptop, pensaba mientras limpiaba la máquina de espresso. A lo mejor este año sí me van a dar una sorpresa de verdad. La idea me hacía sonreír sola. Imaginaba sus caras entregándome una caja grande y rectangular. Imaginaba mi propia cara de felicidad, el abrazo que les daría, un abrazo que por fin se sentiría equilibrado, justo. Mi cumpleaños, el 28 de mayo, cayó en sábado ese año. Me desperté con esa pequeña burbuja de emoción en el estómago. Tenía 22 años, una edad bonita, redonda. Bajé a la cocina esperando encontrar algo, cualquier cosa. Un globo, una nota, un simple «¡Feliz cumpleaños!». Pero no había nada. Mi madre estaba preparando el desayuno con una concentración inusual, casi febril. «Buenos días», me dijo, sin levantar la vista de la sartén. Mi padre leía el periódico en la mesa y solo emitió un gruñido a modo de saludo. Daniel ni siquiera había bajado. El silencio era denso, incómodo. Me senté a la mesa y me serví un poco de jugo de naranja. «Vaya, qué día tan bonito hace hoy, ¿no?», dije intentando pescar alguna reacción. «Sí, normal», respondió mi padre, pasando la página del periódico. «¿Y ya está?». «Nada». La burbuja de emoción en mi estómago se pinchó, dejando un rastro frío y amargo. Traté de autoconvencerme. Estarán fingiendo, me dije. La sorpresa será más tarde. Pero las horas pasaban y la normalidad aplastante de ese sábado se hacía cada vez más real. Yo limpié mi cuarto, adelanté un trabajo de la universidad, respondí los mensajes de felicitación de mis amigos, pero en casa el tiempo parecía congelado en una indiferencia absoluta. Fue a eso de las 2 de la tarde cuando todo explotó. Mi padre se levantó de repente del sofá donde veía un partido de fútbol. «Bueno, familia, Daniel, baja ya. Llegó la hora». Su voz retumbaba con un entusiasmo que no le había escuchado en meses. Mi corazón dio un vuelco. «Es ahora», pensé. Daniel bajó las escaleras con una sonrisa perezosa, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. «Vamos todos afuera», ordenó mi padre con los ojos brillantes. Salimos al garage. Y ahí estaba. Estacionado justo en el centro, donde normalmente aparcábamos el viejo auto familiar, había un Toyota Yaris rojo. Rojo cereza, tan brillante que dolía los ojos, con un lazo gigante y dorado pegado en el capot. El olor a auto nuevo, esa mezcla de plástico y químico, lo invadió todo. Mi padre le lanzó unas llaves a mi hermano. «Felicidades, campeón, para que te muevas a tu nuevo trabajo como te mereces». Mi madre aplaudía con lágrimas de orgullo en los ojos. «¡Ay, mi niño, qué alegría!». Daniel, con una actuación digna de un Oscar, se llevó las manos a la boca. «¡No puede ser! Papá, mamá, se pasaron». Se subió, encendió el motor que rugió suave y perfecto. Y yo me quedé ahí, de pie, en un rincón del garage. El mundo se me puso en cámara lenta. Veía sus bocas moverse, pero no escuchaba el sonido, solo un pitido agudo en mis oídos. Sentí como la sangre se me iba de la cara. No era envidia por el auto, se los juro. Era el golpe brutal de la realidad. El «ahora estamos apretados» resonaba en mi cabeza como una burla cruel. Un auto de miles y miles de dólares para Daniel, porque sí, porque se lo merecía, y para mí ni siquiera un recuerdo, ni una palabra. En ese momento, en ese garage que olía a victoria ajena y a derrota propia, me di cuenta de que no era invisible. Ser invisible hubiera sido mejor. Era algo peor. Era transparente. Estaba ahí, pero ellos miraban a través de mí. Veían sus propios sueños y expectativas reflejados en mi hermano, mientras que mi silueta era solo parte del fondo, como la pared o las herramientas colgadas. Y ahí, con el eco del motor nuevo todavía vibrando en el aire, entendí que el problema no era que tuvieran mala memoria. El problema era el valor que le asignaban a cada uno de sus hijos. Y el mío, al parecer, no alcanzaba ni para una felicitación. ¿Alguna vez han sentido algo así? Esa sensación helada de darte cuenta de que tu esfuerzo, tu amor, tu simple existencia pesa menos en la balanza de la gente a la que más quieres. Si les ha pasado, cuéntenmelo en los comentarios, en serio. Durante mucho tiempo creí que estaba sola en esto, y saber que no es así, ayuda. Esa humillación en el garage fue solo el principio.
Fue la primera ficha de dominó que cayó y que eventualmente derrumbaría todo el castillo de naipes que era mi relación con ellos. Pero también, y esto es lo más importante, fue la semilla de mi propia liberación. Esa tarde algo se rompió para siempre dentro de mí, pero aunque entonces no lo sabía, algo nuevo y fuerte también empezó a nacer. Si quieren saber cómo un simple olvido se convirtió en la mayor lección de mi vida y cómo utilicé esa profunda herida para finalmente reclamar mi lugar en el mundo, quédense conmigo. Suscríbanse y activen las notificaciones porque esta historia apenas comienza y les prometo que el final les va a sorprender. El pitido agudo en mis oídos finalmente se desvaneció y fue reemplazado por el sonido más incómodo que he escuchado en mi vida, el silencio de la culpa. Después de que Daniel dio un par de vueltas triunfales por la cuadra, haciendo sonar el claxon, mis padres parecieron recordarse de pronto de mi existencia. Mi madre se giró hacia mí y su sonrisa, que hace un segundo era pura euforia, se transformó en una mueca de culpabilidad. ¡Ay, Laurita!, exclamó, acercándose para darme un abrazo que se sintió forzado, hueco. «Hija, perdóname. Con toda la emoción del carro para tu hermano, se nos fue el santo al cielo por completo. Feliz cumpleaños, mi niña». La frase me golpeó casi más que el olvido inicial. Con la emoción del carro. Lo dijo así, con una naturalidad pasmosa, como si fuera la explicación más lógica del mundo. Mi cumpleaños era un evento secundario, un detalle menor que podía ser eclipsado por algo verdaderamente importante. Mi padre se rascó la nuca, evitando mi mirada. «Sí, feliz cumpleaños, hija. Luego te compramos un pastel o algo». O algo. Esas dos palabras definieron el resto del día. El olvido había sido un golpe, pero la corrección torpe fue un insulto. Esa noche mi padre apareció con una caja de cartón de un supermercado. Dentro había un pastel rectangular con una capa de merengue industrial tan dulce que raspaba la garganta. En una caligrafía temblorosa de color azul ponía «Felicidades». Ni siquiera mi nombre. Cantaron el cumpleaños feliz con un entusiasmo fingido, mientras Daniela hijo, ajeno a todo como siempre, grababa con su teléfono nuevo, probablemente para subirlo a sus redes y mostrar qué familia tan unida y feliz éramos. Sonreí para la cámara, soplé las velas, pedí un deseo que, por primera vez, no tenía nada que ver con mi familia. Deseé tener la fuerza para que esto no me destruyera. El pastel sabía a cartón y a resentimiento. Cada bocado era un recordatorio de mi lugar en esa casa. Me comí mi trozo en silencio, me levanté, di las gracias con una voz que no reconocí como la mía y me encerré en mi cuarto. Esa noche no lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un dolor frío, pesado, que se instaló en mis huesos. Los días que siguieron fueron una lección magistral de negación. Mis padres actuaban como si el episodio del pastel hubiera borrado mágicamente la humillación del garaje. Intentaban ser extra amables conmigo, me preguntaban por la universidad con un interés que sabíamos que era falso. Pero yo había cambiado. El interruptor de la hija buena y comprensiva se había apagado. Me volví silenciosa, una observadora. Contestaba con monosílabos. Cenaba rápido y me refugiaba en mi cuarto, que de repente se sentía como el único territorio seguro en el mundo. Y luego estaba el auto. El maldito Toyota Yaris rojo. Era un monumento a la injusticia aparcado justo delante de nuestra puerta. Lo escuchaba arrancar por las mañanas, llevándose a mi hermano a un trabajo del que se quejaba constantemente, mientras yo salía a tomar el autobús atestado para ir a la universidad y luego a la cafetería. A veces Daniel me ofrecía llevarme, con un aire de magnanimidad que me revolvía el estómago. «Anda, sube, que no se diga que no soy un buen hermano», decía, y yo prefería caminar bajo la lluvia antes que aceptar su caridad. El auto no era de la familia, era de él, y cada vez que lo veía recordaba las palabras de mi padre. «Estamos un poco apretados». La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Mis padres notaban mi distancia, claro, pero en lugar de preguntar qué pasaba, de intentar una conversación real, simplemente me acusaban con la mirada. Mis silencios eran interpretados como un berrinche, como una grosería. Una noche mi madre no aguantó más. «Laura, ¿se puede saber qué te pasa? Llevas días con esa cara. Uno intenta ser amable y tú solo respondes con 4 piedras en la mano. Parece que te molestara que a tu hermano le vaya bien». La miré
y por primera vez en mi vida sentí una rabia helada hacia ella. ¿De verdad no lo entendía o no quería entenderlo? No me pasa nada, mamá, solo estoy cansada. Mucho trabajo, muchos estudios. Era más fácil mentir que empezar una guerra que sabía que no podía ganar. Ella suspiró, frustrada, y se fue, dejándome con la certeza de que estaba completamente sola en esto. Y entonces, el universo, con su cruel sentido de la ironía, decidió que no había tenido suficiente. Una noche, mientras trabajaba en la entrega final de mi proyecto de estructuras, la pantalla de mi vieja Toshiba parpadeó, se tiñó de rayas azules y se apagó para siempre. El silencio que siguió fue aterrador. Años de archivos, programas y, sobre todo, mi proyecto final con la fecha de entrega a solo 2 semanas estaban atrapados en ese disco duro muerto. El pánico fue total. Intenté de todo, pero no había caso. Estaba acabada. Y en medio de esa desesperación, supe que tenía que hacer lo impensable. Tenía que volver a pedir ayuda. Tragué mi orgullo, que ya estaba bastante magullado, y bajé al salón donde mis padres veían la televisión. Apagué el televisor. Ambos me miraron, sorprendidos y molestos. Con la voz más calmada que pude encontrar, les expliqué la situación. Mi laptop murió. Definitivamente. El proyecto final es en 2 semanas, y si no lo entrego, repruebo el semestre. He estado ahorrando, tengo casi la mitad de lo que cuesta una nueva. Una básica, que me sirva para terminar la carrera. Necesito su ayuda, por favor. Mi padre se frotó la cara, un gesto que yo conocía bien. Era el preludio de una negativa. Uy, Laurita, es que justo ahora, de verdad que no podemos. Con el seguro del auto de tu hermano, que salió carísimo, y la primera revisión, y los impuestos, estamos muy, muy apretados. Y ahí estaba otra vez, la frase. La maldita frase. Pero esta vez, algo dentro de mí hizo clic. El dique de contención que había construido durante años se rompió. Ya no era la niña buena, ya no era la hija silenciosa. Lo miré fijamente a los ojos y luego a mi madre. ¿Apretados? Repetí, y mi voz sonó extrañamente fuerte, clara. ¿Están apretados? La misma semana que se gastaron lo que yo gano en 2 años de servir cafés en un auto nuevo para Daniel, me dicen que están apretados para prestarme la mitad de lo que necesito para mi herramienta de estudio. Un auto que, por cierto, usa para ir a un trabajo que odia y para salir de fiesta. Yo la necesito para no tirar a la basura 4 años de mi vida. El silencio que siguió fue eléctrico. Mis padres me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Nunca jamás les había hablado así. Mi padre fue el primero en reaccionar, y lo hizo con furia. A nosotros no nos hablas en ese tono, jovencita. No tienes derecho a echarnos nada en cara. No sabes lo que es mantener una casa. Claro que no lo sé, le respondí, sintiendo cómo las lágrimas de rabia finalmente empezaban a quemarme los ojos. Porque mientras yo me parto a la espalda entre la universidad y un trabajo para no ser una carga, ustedes le cumplen todos los caprichos a Daniel. No se trata del dinero, se trata de las prioridades. Y yo nunca he sido una de las suyas. ¡Basta!, gritó mi madre, poniéndose de pie. Eres una desagradecida y una egoísta, siempre comparándote con tu hermano. Lo que hicimos por él fue una inversión en su futuro. ¿Y lo mío no lo es?, grité de vuelta, la voz rota. ¿Mis estudios no son una inversión? ¿O es que mi futuro vale menos? No hubo respuesta, solo sus caras, endurecidas por la indignación. Sabía que había perdido, o quizás, en el fondo, había ganado, porque esa noche, mientras subía las escaleras escuchando sus murmullos furiosos a mis espaldas, me di cuenta de que esperar algo de ellos era una causa perdida. La ayuda no iba a llegar, la validación no iba a llegar. Si quería salir de ese agujero, tendría que hacerlo sola. Al día siguiente, con los ojos hinchados, pero con una nueva y extraña determinación, hice 2 cosas. Primero, fui a un taller de reparación y pagué lo poco que tenía para que al menos intentaran recuperar los archivos del disco duro. Segundo, fui a ver al profesor Morales, el titular de la materia del proyecto. Le expliqué la situación, esperando clemencia, una prórroga, pero él me ofreció algo mejor. Me miró por encima de sus gafas y me dijo: «Laura,
Su trabajo siempre ha sido excepcional. Una firma de arquitectos con la que colaboro necesita ayuda urgente para digitalizar unos planos antiguos. Es un trabajo tedioso, de muchas horas, pero pagan bien y pagan rápido. Si lo acepta, no solo tendrá dinero, sino una experiencia valiosísima. Y luego hice una tercera cosa. Abrí el joyero de mi mesita de noche. Dentro había un pequeño relicario de plata que me había regalado mi abuela materna antes de morir. Era mi posesión más preciada. Ella siempre me decía, «Tú vales oro, mi niña, que nadie te haga creer lo contrario». Lo tomé en mi mano, lo besé y le pedí perdón. Fui a una casa de empeño y lo vendí. El dinero que me dieron, junto con mis ahorros y lo que ganaría con el trabajo del profesor, sería suficiente. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Dormía 3 o 4 horas al día. Pasaba las noches en un cibercafé 24 horas, digitalizando los planos del encargo, y los días en la biblioteca de la universidad, usando sus computadoras para rehacer mi proyecto desde cero con los archivos que, milagrosamente, lograron recuperar. Estaba agotada, consumida, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía poderosa. Cada línea que trazaba, cada café que me tomaba para seguir despierta, era un acto de independencia. Justo un día antes de la entrega, con el dinero del trabajo freelance y de la venta del relicario de mi abuela, en mi bolsillo entré en una tienda de electrónica. Caminé directamente hacia la laptop que había estado mirando online durante meses. La pagué al contado. El vendedor me la entregó a su caja, impecable, sellada. Al salir de la tienda me senté en un banco en la calle. Puse la caja sobre mis rodillas y lloré. Lloré por mi abuela, por el cansancio, por la rabia, pero sobre todo, lloré de alivio. Esa caja no era un regalo, no era una muestra de amor de nadie. Era el fruto de mi propio sudor, de mi sacrificio y de mi determinación. Era la prueba de que mi futuro no dependía de ellos, dependía de mí. Y esa noche, mientras instalaba mis programas en esa pantalla brillante y nueva, supe que el juego había cambiado. Ya no estaba esperando que me dieran valor. Estaba empezando a construir el mío propio. La nueva laptop no era solo una máquina, era una armadura. Cada vez que la abría, el suave clic de la bisagra era un recordatorio de mi propia resiliencia. El brillo de la pantalla era un reflejo de mi futuro, uno que yo misma había financiado con café, lágrimas y el recuerdo de mi abuela. Entregué mi proyecto final con un día de antelación y obtuve la calificación más alta de la clase. El profesor Morales me felicitó, no solo por el trabajo, sino por mi tenacidad. Me dijo, «Laura, en arquitectura, como en la vida, los cimientos más fuertes son los que uno mismo construye con esfuerzo. No lo olvides nunca». Y no lo he olvidado. En casa, la Guerra Fría continuaba. Mis padres y yo orbitábamos en un silencio denso, lleno de palabras no dichas. Ya no me enfrentaban. Mi nueva independencia, mi capacidad para resolver mis propios problemas sin ellos, parecía haberles desarmado. Me veían salir temprano y volver tarde, con mis auriculares puestos, inmersa en mi propio mundo. Se habían convertido en simples compañeros de piso a los que saludaba por cortesía. Daniel, por su parte, parecía haber notado un cambio, pero era incapaz de procesarlo. Me miraba con una curiosidad extraña, como si estuviera viendo una versión nueva y desconocida de su hermana pequeña. La calma tensa se rompió 2 meses después con la llegada de una invitación que no podía rechazar: el 55 cumpleaños de mi padre. Iban a celebrarlo con una gran fiesta en casa, con toda la familia, tíos, primos y, lo más importante, mis abuelos paternos. Mi primer instinto fue decir que no, que tenía que estudiar. La idea de pasar una tarde entera fingiendo una armonía que no existía me revolvía el estómago. Pero entonces, mientras miraba el reflejo de la pantalla de mi laptop en mis gafas, una idea empezó a formarse en mi mente. No era una idea de venganza, no exactamente. Era una idea de verdad, de poner las cosas en su sitio, de una vez por todas. Decidí que iría, pero no como la vieja Laura, la que se sentaba en un rincón esperando ser vista. Iría como la nueva Laura. Y no iría a celebrar a mi padre, iría a celebrar mi propia declaración de independencia. Llegó el día de la fiesta.
La casa estaba irreconocible y llena de globos plateados y dorados. Había una mesa enorme en el jardín con todo tipo de comida, camareros contratados sirviendo bebidas. El derroche era casi obsceno, un grito silencio que proclamaba: aquí no hay problemas, aquí todo es abundancia. Mis padres eran los anfitriones perfectos, sonriendo, abrazando, recibiendo regalos. Mi padre, el rey de la celebración, irradiaba orgullo. Mi madre, a su lado, era la imagen de la esposa y madre devota y feliz. Era una obra de teatro, y todos estaban interpretando su papel a la perfección. Yo me movía entre los invitados con una calma que me sorprendió a mí misma. Saludé a mis tíos, conversé con mis primos, respondí a las preguntas sobre la universidad con seguridad. Sí, tía, la carrera es dura, pero me va muy bien. De hecho, estoy haciendo algunos trabajos como freelance para una firma importante. Noté la sorpresa en sus caras. La narrativa familiar siempre me había pintado como la hija tranquila y sin grandes ambiciones, la sombra de Daniel. Esta nueva información no encajaba. Encontré a mis abuelos sentados en un rincón del jardín. Mi abuelo, un hombre serio y de pocas palabras, me miró con sus ojos penetrantes. «Te ves distinta, Laura. Más sólida». Mi abuela me apretó la mano. Me dijo: «Estás más alta», lo que siempre decía cuando quería decir que me veía más madura. Estar con ellos me dio la fuerza que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. El momento llegó, como sabía que llegaría, después del pastel. Mi padre, con una copa de vino en la mano, se puso de pie para dar un discurso. Agradeció a todos por venir, hizo un par de bromas, y luego su pecho se infló de orgullo. Quiero aprovechar para decir lo orgulloso que estoy de mi familia, de mi mujer y sobre todo de mis hijos. Miren a Daniel, dijo señalando a mi hermano, que se enrubeció felizmente. Un hombre hecho y derecho, con un gran futuro. Su madre y yo estamos felices de haberle dado un empujón con su primer auto nuevo. Porque para eso están los padres, para invertir en el futuro de sus hijos. Hubo un aplauso general. Mi madre miraba a mi padre con adoración. Sentí que el aire se me escapaba, pero respiré hondo y me mantuve firme. Esperé. Sabía que faltaba la estocada final. Y llegó. Mi padre, probablemente sintiendo la necesidad de demostrar que era un padre equitativo, giró su mirada hacia mí y mi Laura, nuestra Laurita, ¿qué puedo decir? Una estudiante brillante, siempre tan responsable. Estamos muy orgullosos de ella también, siempre apoyándola en todo lo que necesita para que cumpla sus sueños. Esa fue la frase. Siempre apoyándola en todo lo que necesita. La mentira fue tan descarada, tan pública, que sentí una claridad absoluta. Se hizo un silencio mientras todos me miraban esperando que yo asintiera y sonriera. Lentamente me puse de pie. Tomé mi copa de agua con gas. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos no temblaban. «Papá, qué bonitas palabras», dije, con una voz clara y serena que resonó en el silencio del jardín. «Me has emocionado, tanto que me gustaría proponer un brindis». Vi la confusión en los rostros de mis padres, seguida de una pequeña sonrisa de suficiencia. Seguramente pensaron que finalmente me había rendido, que volvía al redil de la hija agradecida. «Me gustaría», continué, mirando no a ellos, sino a todos los invitados, haciendo contacto visual con mis tíos, mis primos, mis abuelos, agradecer públicamente a las personas que realmente han invertido en mi futuro este año. La sonrisa de mis padres se congeló. «Primero», dije, levantando ligeramente mi copa, «quiero brindar por el profesor Morales de mi universidad, un hombre que vio más allá de mis notas y me dio la oportunidad de trabajar en mi primer proyecto profesional, confiando en mí cuando más lo necesitaba. Gracias a él, aprendí que mi trabajo tiene un valor real en el mundo exterior». Miré a mi alrededor. Había una tensión total. Nadie respiraba. También quiero brindar por la firma de arquitectos Diseño Urbano por pagarme un sueldo justo y a tiempo, lo que me permitió entender el poder de la independencia económica.
Gracias a ellos, supe lo que se siente ganar cada centavo de lo que posees. Ahora las miradas empezaban a moverse de mí hacia mis padres, que estaban pálidos. Y por último, dije, y aquí mi voz se quebró un poco, pero no de debilidad, sino de una emoción genuina y profunda, quiero hacer el brindis más importante de todos. Quiero brindar por mi abuela Elena, que en paz descanse. Hice una pausa y miré directamente a mi abuela paterna. Ella me dejó un pequeño relicario de plata, mi posesión más preciada, y siempre me decía que yo valía oro. Bueno, abuela, quiero que sepas que gracias a la venta de ese relicario, de ese último trozo de amor que me dejó, pude conseguir la parte final del dinero que necesitaba para comprarme mi nueva laptop, después de que la mía se rompiera a 2 semanas de la entrega final. El silencio era absoluto, sepulcral. Cada palabra había sido una piedra lanzada a la superficie tranquila de su mentira, y las ondas expansivas estaban golpeando a todos en la cara. Finalmente, giré mi cabeza y miré a mis padres. Sus rostros eran una máscara de horror y de furia impotente. Estaban atrapados. Así que sí, papá, mamá, gracias, de todo corazón. Porque cuando me dijeron que estaban demasiado apretados para ayudarme por el gasto del auto nuevo de Daniel, me dieron el regalo más valioso de todos. Me enseñaron a no depender de nadie más que de mí misma. Me obligaron a encontrar mi propia fuerza, mi propio valor. Y esa lección, créanme, no tiene precio. Así que, salud por eso. Levanté mi copa y tomé un sorbo de agua. Nadie aplaudió. Nadie se movió. El único sonido era el zumbido de un insecto cerca de una de las lámparas del jardín. Vi la cara de mi abuelo, una mezcla de ira y una profunda decepción dirigida a su hijo. Vi a mis tíos y tías desviando la mirada, incómodos, como si hubieran sido testigos de una desnudez indecente. Y vi a Daniel por primera vez mirándome con algo que parecía vergüenza. La comprensión finalmente había llegado a su rostro. No esperé la explosión. No la necesitaba. Mi victoria no estaba en su reacción, sino en mi acción. Dejé la copa sobre la mesa, suavemente. Bueno, dije a la audiencia en general, fue un gusto verlos a todos. ¡Feliz cumpleaños, papá! Yo me retiro. Tengo que seguir trabajando en un proyecto. Y sin mirar atrás, caminé a través del jardín, pasé por el lado del Toyota rojo que seguía aparcado en la entrada y salí a la calle. Al cerrar la verja detrás de mí, sentí como si estuviera cerrando la puerta de una prisión. El aire de la noche era fresco y limpio, y por primera vez en mi vida me sentí completamente, absolutamente libre. La verdad no siempre es ruidosa. A veces es un brindis tranquilo que lo destroza todo. Caminar por esa calle oscura, alejándome de la casa iluminada donde acababa de detonar una bomba de verdad, fue uno de los momentos más terroríficos y a la vez más estimulantes de mi vida. No sentía euforia, no sentía una alegría vengativa. Sentía un silencio inmenso, un vacío. Pero esta vez no era el vacío del olvido, era el vacío de un espacio que se abría, un lienzo en blanco esperando a ser pintado. Sabía que nada volvería a ser como antes, y por primera vez, eso no me asustaba, me daba esperanza. Como era de esperar, mi teléfono empezó a vibrar sin parar antes de que llegara al final de la calle. Mensajes, llamadas perdidas, eran mis padres. No contesté, no por cobardía, sino porque entendí que responder en ese momento era volver a entrar en su juego, bajo sus reglas. El primer paso de mi nueva libertad era decidir cuándo y cómo me comunicaría. Esa noche apagué el teléfono, me preparé una taza de té en la pequeña cocina de mi piso de estudiante que compartía con mi amiga Sofía, a donde me había mudado sutilmente durante las semanas de estudio intenso, y dormí profundamente, sin sueños. La confrontación inevitable llegó al día siguiente, no por teléfono, sino en persona.
aparecieron en mi puerta sin avisar. No venían a disculparse, venían a descargar su furia. «¿Cómo te atreviste?», fue lo primero que dijo mi padre, con el rostro enrojecido. «¿Humillarnos de esa manera delante de toda la familia, después de todo lo que hemos hecho por ti?». La vieja Laura se habría encogido, habría llorado, habría pedido perdón para restaurar la paz, pero esa Laura ya no existía. Los miré con una calma que los descolocó por completo. «Yo no los humillé», respondí con la voz firme. «Yo solo dije la verdad. La humillación la sintieron ustedes al escucharla en voz alta. Y no voy a disculparme por eso». Mi madre empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de frustración, de rabia, al ver que sus viejos botones de control ya no funcionaban conmigo. «Eres una malagradecida, una hija terrible». «No, mamá», dije y di un paso atrás, creando una barrera física y simbólica. Fui una hija demasiado buena durante demasiado tiempo, tan buena que me volví invisible. Se acabó. No voy a seguir participando en esta dinámica. Los quiero, son mis padres, pero no voy a permitir que mi valor lo definan ustedes nunca más. Se quedaron sin palabras. Estaban preparados para una pelea, para gritos y llantos. No estaban preparados para una frontera. Se fueron dando un portazo, pero sentí que la que había cerrado la puerta de verdad era yo. Las réplicas del terremoto no tardaron en llegar, y algunas fueron sorprendentes. Esa misma tarde me llamó mi abuelo. Su voz sonaba grave, cansada. Esperaba un regaño, una lección sobre el respeto a los mayores, pero lo que me dijo me hizo sentarme en el suelo. «Laura», comenzó, «tu padre está furioso. Dice que le has faltado al respeto. Y quizás a ojos del mundo lo hiciste. Pero quiero que sepas que tu abuela y yo estamos decepcionados. Sí, pero no de ti. Estamos decepcionados de él. No criamos a nuestro hijo para que hiciera distinciones entre sus hijos. Tu abuela Elena estaría increíblemente orgullosa de la mujer valiente en la que te has convertido. Sigue construyendo tus propios cimientos, niña. Son los únicos que no se derrumban». Colgué el teléfono y entonces sí lloré. Lloré de gratitud, porque una sola persona de mi familia me había visto. Y con eso bastaba. La otra sorpresa fue Daniel. Apareció una semana después. Solo. Tocó el timbre de mi apartamento y cuando abrí me encontré con una versión de mi hermano que no conocía. Parecía más pequeño, con los hombros caídos. Sostenía un sobre en la mano. «Laura». Yo tartamudeó sin poder mirarme a los ojos. «Soy un completo imbécil. Nunca me di cuenta. Estaba tan metido en mi propio mundo. Lo siento mucho. De verdad». Me extendió el sobre. «Es el dinero. Por lo de tu abuela. Vendí unas cosas. No es justo que...». Miré el sobre y luego lo miré a él. Y vi, por primera vez, a mi hermano. No al hijo de oro, sino a un hombre joven lidiando con su propia ceguera. Suavemente empujé su mano hacia atrás. «No, Daniel, quédatelo. Nunca se trató del dinero. Y tampoco se trató de ti. No realmente. Se trató de mí. De que yo entendiera que no tenía que esperar en la fila para recibir las obras. Fue la primera conversación honesta que tuvimos en nuestra vida. No nos abrazamos. Era demasiado pronto. Pero algo se reconstruyó en ese umbral. Un puente frágil, pero real. Los años que siguieron fueron de construcción. Me gradué con honores. La firma Diseño Urbano me ofreció un puesto de trabajo incluso antes de que tuviera el título. Mi pequeño apartamento compartido se convirtió en mi estudio, un espacio luminoso lleno de plantas y de planos. Aprendí a cocinar para mí, a disfrutar de mi propia compañía, a construir una familia con los amigos que elegí, esos que celebraban mis logros como si fueran suyos. Mi relación con mis padres nunca volvió a ser la misma, y eso es bueno.
Pasamos por un largo periodo de silencio, seguido por intentos torpes de reconciliación de su parte, siempre condicionados a que yo admitiera que me había pasado de la raya. No lo hice. Con el tiempo llegamos a una especie de tregua, una relación cordial, distante, de llamadas en los cumpleaños, ahora nunca se olvidan del mío, y visitas en Navidad. Los perdoné. Pero el perdón, y esto es algo que me costó mucho entender, no significa amnesia, no significa volver a ponerte en la posición de que te hagan daño. Perdonar fue un acto egoísta. Lo hice para soltar el ancla del rencor que me mantenía atada a ese pasado. Perdonarlos, para ser yo completamente libre. Hoy tengo 27 años. A veces, cuando voy a visitarlos, veo el Toyota Yaris rojo aparcado afuera. Ya no es nuevo, tiene algunos rasguños y abolladuras. A Daniel no le fue tan bien en ese trabajo, y ahora lo usa para hacer repartos mientras descubre qué quiere hacer con su vida. Nuestra relación es mejor, más sincera. A veces me pide consejo. El auto ya no es un monumento a la injusticia. Ahora es solo un pedazo de metal. Un recordatorio silencioso de que los atajos y los regalos no siempre te llevan a donde quieres ir. La herida de ese cumpleaños número 22 sanó, pero como todas las heridas profundas, dejó una cicatriz. No es una cicatriz fea o dolorosa. Es una cicatriz que me recuerda de dónde vengo y la fuerza que no sabía que tenía. Me recuerda que ser olvidada por otros me obligó a recordarme a mí misma. Me recuerda que la falta de apoyo externo me forzó a convertirme en mi propio pilar. El peor día de mi vida fue, irónicamente, el principio de mi mejor vida. Y esta es mi historia. La cuento no para revivir el dolor, sino para honrar el camino. Y sé, con total certeza, que no soy la única que ha recorrido un camino similar. Sé que ahí fuera hay muchísimas personas que han sentido el peso de ser el hijo invisible, el amigo secundario, la pareja que siempre da más de lo que recibe. Personas que han sido un o algo en la vida de alguien. Si tú eres una de esas personas, si alguna vez te has sentido transparente, quiero que mi historia te sirva de espejo. Un espejo que no te refleje como una víctima, sino como un superviviente con un potencial inmenso para construir sus propios cimientos. Cuéntame tu historia en los comentarios si te sientes cómodo. No para quejarnos, sino para crear una comunidad, para darnos cuenta de que no estamos solos en estas batallas silenciosas. Leer sus experiencias sería un regalo para mí y para todos los que formamos parte de este espacio. Y si quieres seguir escuchando historias reales sobre cómo las cicatrices pueden convertirse en nuestros mayores superpoderes, suscríbete y únete a nosotros, porque cada historia compartida es una luz en el camino de alguien más. Gracias por escucharme, de verdad.